Bienvenidos a Nueva Acrópolis y a este ciclo que abrimos normalmente en noviembre en conmemoración al Día Mundial de la Filosofía, que está convocado por la UNESCO. Se celebra a nivel mundial porque se supone que coincide con el aniversario del nacimiento y la muerte de Platón, que es un poco mítico, ya que estamos con los mitos, es una cosa así un poco que no se sabe muy bien, pero se cifra más o menos en esta fecha. Y se celebraba además, tradicionalmente, en la Vía Carelli, los Medici celebraban una obra de teatro que durante muchos años también nosotros celebrábamos y hacíamos como obra de teatro. Se celebraba el banquete de Platón como obra de teatro y bueno, pues de alguna manera se rendía homenaje a toda esta corriente filosófica que es más platónica y más metafísica. Nosotros nos sumamos ya hace bastantes años a este Día Mundial de la Filosofía y siempre en noviembre hacemos un ciclo que puede ser de una semana o, como en esta ocasión, lo que vamos a hacer es que hemos dividido en distintas semanas. Esta primera semana, hay una semana entre medias y las 2 semanas últimas. O sea, son 3 mesas redondas en total. Y normalmente lo que estamos haciendo a nivel ya de Nueva Acrópolis es escoger un tema, por lo menos a nivel nacional en España, que en todas las filiales, en todas las escuelas, se trata durante esta semana. Temas diversos y en esta ocasión, siempre relacionados con la filosofía, el lenguaje de los símbolos, que para nosotros es un elemento especialmente interesante, que ahora entraré sobre él. Entonces, hay un pequeño programita ahí en la entrada, son esta primera que abriría y que de alguna manera la idea es que conformen un todo, un conjunto, que puedo aprender de un mito. La siguiente mesa, que será el día 23, la heroicidad de lo femenino. Y la tercera mesa redonda, que es la del viaje del héroe. Todas ellas, ya os digo, conforman un conjunto y la idea es podernos acercar a una forma de lenguaje, a una forma de comunicación, que es el lenguaje del símbolo. Y dentro del símbolo, pues vamos a utilizar uno de los elementos o de las herramientas narrativas en las que más va a aparecer el símbolo, que es el mito, que es con lo que hoy vamos a empezar. Entonces, estas mesas redondas, aunque tradicionalmente las hemos estado haciendo de 3 hasta ahora, bueno, vamos a probar este formato de 2, porque se quedaban a veces demasiado cortas en el tiempo para la gente que participaba y bueno, pues podía contar poco. Y vamos a hacerlas que cada uno de nosotros, en este caso yo hago la función de moderador y de ponente al mismo tiempo, pues vamos a hablar unos 20 minutos aproximadamente. María Dolores Fernández Figueres, que va a abrir el turno, va a hablar un poco, va a darnos un poco los términos generales de este lenguaje simbólico y qué es un mito, que además es un concepto controvertido. Ahora, precisamente, participé hace 2 semanas en un congreso en la Complutense que organiza dentro de la facultad, me parece que en literatura, hay un mitocrítica, y precisamente el nombre del congreso se llamaba el mito, ese concepto controvertido, ¿no? Y bueno, pues la gente un poco discutiendo realmente qué nos puede aportar un mito. No es una discusión cerrada como ninguna, pero bueno, creo que es interesante y ya os digo que para nosotros es especialmente importante. Entonces va a empezar ella y luego continuaré yo. Al final, si queréis, podemos abrir un pequeño turno de preguntas o de intervenciones, si queréis aportar algo. Y luego, si queréis, de todas maneras, al final de todo, como tenemos un pequeño bar, si queréis hablar algo con nosotros ya de manera directa, pues estaremos también encantados, como siempre es tradicional en nuestras mesas redondas. Así que, sin más, le voy a dar la palabra a María Dolores para que nos cuente un poquito, nos introduzca en esta serie de mesas redondas con la primera ponencia. Así que cuando quieras. Muchas gracias, Juan Manuel. Y gracias a todos, porque veo que estáis interesados por los mitos, lo cual no me extraña nada porque forma parte ya de algo normal en las sociedades, ¿no? Y en este sentido creo que hemos avanzado un poco y trataré de explicarlo esto. Entonces, en principio, cuando hablamos de un mito, es en general, podemos plantearnos algo muy clásico en la filosofía. Bueno, tengo que decir que voy a hablar desde una perspectiva filosófica, puesto que se puede hablar del mito, como decía Juan Manuel, por la literatura o por la filología, pero desde el punto de vista filosófico, que es el nuestro, ¿no? Y estamos en la Semana Mundial de la Filosofía. Y entonces, en este sentido, para la filosofía,
el mito viene a ser un poco lo contrario del logos, ¿no? En la tradición clásica dices el logos es la razón, la reflexión, y el mito pues es una narración, un cuento que me han contado, ¿no? Y en ese sentido están como opuestos los dos. Esto, si lo relacionamos con la tercera en discordia, que es la imaginación, porque si no tenemos que decir la palabra imaginación, no entenderemos qué pasa con nosotros y los mitos. Pero en este sentido, pues la propia imaginación era considerada por Santa Teresa, que decía la loca de la casa. Eso le encantó a todos los aristotélicos de la época, le gustó lo de la loca de la casa y ya estaba, ya tenía su estigma, ¿no? Es decir, la imaginación se confunde con la fantasía, ¿no? Nosotros también tenemos que hacernos eco de que para entender un mito necesitamos activar nuestra imaginación, eso ya de entrada. Entonces, como decíamos, esa oposición pues nos lleva también a otra idea del mito. Esto es un mito, es un cuento, ¿no? Esto no es verdad, es una mentira, ¿no? Es una parte ya el colmo de lo más negativo, ¿no? Pero, sin embargo, hemos encontrado que durante el siglo XIX, XX y por supuesto el XXI ya no lo vemos tanto dentro de los ambientes más, digamos, cultos. Nos tomamos un poco más en serio lo que son los mitos, lo que son los símbolos, porque muchas veces símbolo y mito van juntos. Y yo, para no volverme locos y marearnos con nombres raros, pues yo voy a ir a un nombre que no es nada raro, que es Platón. Porque como todo está en Platón, y como es el maestro de los maestros, pues vamos a ver qué pensaba Platón de estas cosas, ¿no? Y entonces él usa la palabra logos, de hecho, puesto que era seguidor de Heráclito, que fue un poco el que empezó a hablar de logos, y entonces, pero él dice que hay dos modos para comunicarse con los seres divinos. Uno es el logos, es decir, un poco la razón, la palabra, y otro el mitos, es decir, la narración, la narración de algo que podría haber existido, pero no se sabe del todo si se ha existido o no. Entonces, aquí podemos hacer una pequeña revisión muy rápida sobre los mitos a los que recurre Platón. El más interesante para mí es el que, cuando en el mito de la caverna empieza a hablar previo al mito de la caverna, de la línea, el paradigma de la línea, como una especie de imagen de cómo sería la salida de la caverna, de aquellos que están allí con las cadenas que no le dejan salir. Y entonces él viene a decir que sugiere que uno de los, porque esto es un acceso al conocimiento, a la sabiduría, lo que él está describiendo, que hay una etapa necesaria para llegar a lo divino, llegar al bien supremo, llegar al sol espiritual. Y para llegar a eso hay una etapa que es utilizar las imágenes. Lo dice así de pasada, como todas las cosas que dice Platón, que uno se queda con ganas de decir, ¿pero qué? Sigue. Pues no, cambia de tema. Entonces ahí está la sugerencia, ¿no? Es decir, hay una parte del recorrido gnoseológico, del recorrido de la búsqueda del conocimiento, en la que las imágenes son necesarias. Y eso lo dice varias veces cuando está hablando Sócrates, pues hay uno, bueno, a mí me gusta leerlo literalmente, cuando en el Fedro le dice cómo es el alma requeriría una larga y divina explicación. Porque Fedro es una de las joyas platónicas y entonces han estado hablando del amor, pero él dice, no, mira, para que hablemos bien del amor, primero tenemos que saber qué es el alma, que es con lo que amamos, claro. Entonces empieza a hablar y dice,
cómo es el alma requeriría toda una larga y divina explicación, pero decir a qué se parece es ya asunto humano y, por supuesto, más breve. Esto está genial, es una clave, porque decirte, ahora voy a usar una metáfora, ahora voy a usar un mito, porque es más breve y además es un asunto humano, y yo soy un ser humano, para explicarte algo, ¿eh? Y eso de esto te lo voy a explicar con un mito, eso aparece en varios diálogos, como diciendo, y claro, ¿y cuál es el mito en este caso del Fiedón? Pues cuando se parece, le dice, cuando se parece nuestra alma a una fuerza que, como si hubieran nacido juntos, lleva a una yunta alada y a su auriga, que es una de las bellezas maravillosas de Platón, ¿no? Ese mito donde está el auriga que lleva un carro y que va por el mundo celeste, y hay esos dos caballos que uno tira para abajo y otro no sabe para dónde tirar, sino que la es más obediente por lo menos a la auriga, ¿no? Toda esa historia, eso lo podemos comprobar todos nosotros. Leemos tal cual escrito por Platón ese mito y hay algo dentro de ahí que nos toca internamente. Esa es el ser una persona sabia, ¿no? Y entonces eso nos toca como diciendo, ¿de qué está? Esto está hablando de mí, ¿no? Cuando está diciendo que el alma es así, está hablando de mí. Y hay algo en nosotros que se mueve. Eso lo vamos a recorrer luego porque, por ejemplo, hay citas de quienes se han ocupado de manera filosófica, racional, incluso científica sobre el tema de la imaginación y de los mitos, que dicen eso, como que hay algo, dice, cuando el hombre empieza a levantar el intrincado velo de la imaginación mítica, se siente transportado a un mundo nuevo, comienza a formar otro concepto de la verdad. Y eso es lo que uno siente cuando lee el Fedro con ese mito. Y bueno, hay otros mitos. Bueno, por supuesto, el de la caverna es el rey de los mitos platónicos, que bueno, yo a veces, cuando yo daba clase de comunicación, le preguntaba a mis alumnos qué sabían del mito de la caverna, ¿no? Porque había una interpretación que venía bien con el tema de lo que está la gente allí, que están obligados a ver una pantalla, ¿no? Era como si estuvieran viendo el cine, y hacíamos ese juego. Y bueno, yo me quedaba un poco espantada porque eran unas interpretaciones muy de aquí, ¿no? De andar por casa, por decirlo así, ¿no? Cuando es uno de los grandes mitos, es decir, es sobre cómo hacemos el camino de ascenso hacia las ideas primordiales, ¿no? Y hacia todo lo divino, que es la meta de la filosofía. Por lo tanto, y en ese camino hay un momento donde tenemos que encontrarnos que lo que parece que son las imágenes no son del todo, y tenemos que apretarnos y salir hacia donde están esas ideas. Entonces, esta idea, pues como estamos diciendo, la importancia que le da Platón a las imágenes es muy grande en ese recorrido hacia la contemplación de la verdad en sí, porque es lo que pasa cuando sale de la caverna, que bueno, si lo conocéis pues sabréis que no es fácil salir de la caverna, no es nada fácil. Y luego, por otra parte, podríamos decir, frente a lo que estamos viendo de Platón, cómo él utiliza, pues para explicar la inmortalidad del alma, utiliza el mito de Er, que era un señor que vivía en Panfilia y que era como medio persa y tal, y que muere y luego vuelve y cuenta lo que había visto, ¿no? Algo así. Y entonces es uno de ellos. Otro mito que él usa también en la República, cuando cuenta la famosa nave de los locos, ¿no? Pone que es una crítica que podíamos firmar nosotros en la situación actual, ¿no? Es decir, los que guían la nave no saben navegar. Y además lo peor de todo es que piensan que no hay que aprender a navegar. Es decir, que uno está allí mandando y ya está. Lo que hay es que mandar y que hagan lo que uno dice, aunque sea un disparate, ¿no? Y bueno, hace una crítica bastante... No es la crítica, es el mito que cuenta. Y hay otros más que no quiero cansaros. El caso es que hay
lo que nos viene a decir todo esto es que para conocer, para tener el conocimiento, para saber, para llegar un poco a la sabiduría, necesitamos un ejercicio interior nuestro para que nos ayude a encontrar en el mundo visible significado. Es decir, ese mundo visible tiene detrás un mundo invisible. Y más aún, existe porque existe el mundo invisible. Entonces la posibilidad de llegar al mundo inteligible nos va a venir bien, nos va a ayudar la utilización de los símbolos y de los mitos, porque realmente estas dos palabras se suelen usar muy juntas, o sea, como si fueran equivalentes, ¿no? O sea, un mito tiene símbolos, un mito simboliza algo. Es decir, es como la acción de guardar algo dentro que alguien se atreve a abrir, que es lo mismo que cuando hablamos de la verdad, que la verdad es aletheia, que es el desocultamiento. Es decir, hay como una idea de decir, el conocimiento verdadero, la sabiduría no está ahí que la pagas y te la compras. Esto requiere un camino de ascenso. Bien, entonces, curiosamente, hemos dejado ahí a Platón y nos vamos a encontrar cómo a partir del siglo final, del siglo XIX, siglo XX y ya, pues definitivamente, los estudios de las ciencias sociales, la antropología o la misma filosofía han tenido interés para descubrir todo esto de los significados. Y tenemos que, ya que hemos venerado a Platón, vamos a venerar a Ernst Cassirer. No sé si os suena a cada uno, pero bueno, los que están estudiando filosofía seguramente lo conocerán, porque es un poco como el padre de la hermenéutica, de la filosofía hermenéutica. Y tiene una obra breve, muy interesante, que se llama Antropología Filosófica, y entonces dice que el mito es una interpretación de la realidad, pero no a través de conceptos, sino de intuiciones. Dice, y no a través del pensamiento, sino de las formas, ¿no? Es decir, las imágenes que habría dicho Platón. Y entonces dice, cuando el ser humano comienza a levantar el intrincado velo de la imaginación mítica, se siente transportado a un mundo nuevo, comienza a formar otro concepto de la verdad. Y luego vuelve a decir otra cosa importantísima, que dice, en lugar de definir al ser humano como un animal racional, lo definiremos como un animal simbólico. Qué bueno, ¿eh? Nada de sapiens, simbólicos. Y dice, de este modo podremos designar su diferencia específica y podemos comprender el nuevo camino que se le abre al ser humano, el camino de la civilización. Y entonces, bueno, es una obra que no tiene desperdicio, que es un poco su tesis doctoral, que se llama La filosofía de las formas simbólicas. Es densísima, pero al mismo tiempo es muy sugerente. Es decir, él sigue abre todo un camino. Y bueno, para no perder tiempo en eso, pues sí vemos como el redescubrimiento de lo que se llama ahora ya el mundo imaginario, el mundo de las imágenes, que además estamos en una situación y en una sociedad donde todo son imágenes. Claro, son imágenes que diríamos, pensando en Platón, que nos enseñan el mundo sensible. Pero bueno, no está mal. Es decir, ya que queremos conocer el mundo sensible, conozcámoslo con las imágenes, que es muy importante. El método de no solamente lo que vemos, sino lo que nos sugieren las imágenes. Es decir, que nos dicen que no está ahí explícitamente, pero cuando vemos esa imagen nos lleva a otra parte. Y bueno, como aquí nos han pedido que digamos qué nos dicen los mitos, pues esto que hemos dicho en parte es así, ¿no? Es decir, dan otra capacidad de llegar a la realidad. O sea, yo entiendo como que los mitos de las distintas culturas vienen a darnos claves sobre lo que llevan dentro de esas antiguas culturas, antiguas y modernas. Es decir, incluso en las sociedades de ahora nos encontramos con una serie de prácticas sociales
que están encaminadas a ese mundo imaginal, es decir, que están dentro de nosotros. Y por eso, por ejemplo, cuando vemos películas donde hay una serie de personajes, unos que son malos, otros que son buenos, los malos no hacen más que pensar cosas malas, los buenos son estupendos y van corriendo, y es una lucha entre el bien y el mal. Ya es una concepción de la vida y de las sociedades y de la historia, ¿no? No siempre los buenos son tan buenos y no siempre los malos son tan malos. Bueno, entonces, de alguna manera nos dan claves, siguiendo a Cassirer, nos dan claves los mitos, nos enseñan cosas que son difíciles de explicar racionalmente. Entonces podríamos empezar a hacer como decía Sócrates, bueno, pues te lo voy a contar, ¿a qué se parece? ¿No? Así, usar ¿a qué se parece? Y luego, pues yo también pensando en qué podían darnos, con la idea de que dice Campbell, que son pistas de los potenciales espirituales de los humanos, dice que en los mitos vemos pistas, es decir, como huellas, como cosas dejadas allí para que las cojamos los demás y sigamos, ¿no? esos caminos. Y bueno, como en esta casa gustan mucho los ejercicios de todo tipo, estoicos, platónicos, pitagóricos, pues yo he pensado en que qué ejercicio haríamos para que nos digan algo los mitos. Y entonces yo he planteado algunas cosas. Indudablemente a través del diálogo con nosotros mismos. Es decir, estas cosas se hacen para entrar un poco dentro de nosotros, tenemos que dialogar con nosotros. Es decir, porque cuando estamos hablando con otra persona, lo suyo es que pensemos un poco en esa persona y que entremos un poco en su interior, con lo cual, ¿no? O en el eco que lo que esa persona nos dice despierta en nosotros. Pero hay cosas que hay que hablarlas con uno mismo. Es una de las definiciones maravillosas de Platón sobre la filosofía, ¿no? Que es el diálogo del alma consigo misma en torno al ser. Es un diálogo con nosotros. Como hay aquel poema, que no me acuerdo quién es el autor, que dice aquel que habla a solas sueña con alguna vez hablar con Dios, ¿no? Como así. Entonces, yo propondría algunos ejercicios. Uno de los ejercicios sería analizar nuestra propia vida de vez en cuando, ¿no? Entonces, las cosas que hemos vivido, los lugares que hemos estado, los lugares donde hemos viajado, porque cuando se viaja, ahí la imaginación está en la gloria bendita, es decir, en los viajes le encanta. De hecho, el viaje de por sí es un mito, es un símbolo importantísimo, porque es que es como algo pequeño que refleja lo que es la vida humana. La vida del ser humano es un viaje, ¿no? Entonces, ahí, en esos viajes tenemos que estar atentos, porque nos encontramos a veces con las reminiscencias, que diría Platón, de recuerdos que nos vienen, ¿no? O que nos identificamos con una cultura. ¿Y por qué? Si yo nunca he visto esa cultura, ¿no? Y a mí me emociona, por ejemplo, ir a Egipto y ver a la gente tan seria mirando cosas que no entienden nada. Es decir, son los frisos, ¿no? Con unos animales, una nubis que va con una cabeza de chacal, y la gente está allí. Yo muchas veces pienso, ¿qué sentirán? ¿Por qué están aquí en algo que ni entienden, ni va con su forma de vida? Pero sí, ahí están, tienen que estar ahí y quieren verlo, ¿no? Entonces, ese análisis de ver qué es lo que nos traen, ¿no? Qué reminiscencias nos vienen, si nos han conmovido, algunos significados que hemos encontrado todo esto. Entonces, es muy importante que lo veamos cuando hagamos esas síntesis de nuestra vida. No pensar tanto en lo material, es decir, no he conseguido tener el sueldazo del siglo, me voy a deprimir. Y falta que te hace. Piensa en otras cosas que sí has conseguido, que están dentro de ti. Otro ejercicio, es decir, no buscar, para entender lo que acabo de decir, no buscar valor sentimental, dice que esto tiene mucho valor sentimental, sino en realidad un valor simbólico para esas cosas que amamos y que cuidamos y que tenemos. Otro ejercicio sería reflexionar sobre a quién nos gustaría parecernos.
Esto es algo que está muy de moda ahora en la psicología moderna. Es decir, ¿cuál sería mi modelo? ¿Cuál sería, a quién me gustaría parecer? ¿A qué personaje? Es una cosa que también se pregunta los periodistas que no saben, yo soy periodista, ¿no? Los periodistas que no saben qué preguntar, pues una de las cosas que preguntan es ¿cuál es su personaje preferido de la historia? Es una pregunta que siempre se hace. Pero sí es verdad, porque si tú le preguntas eso a alguien y te contesta algo raro, pues te dice mucho de esa persona. Entonces, ¿a quién nos gustaría parecernos de todos esos personajes que conocemos, que hemos leído, incluso del cine? O algún, no sé, algún científico famoso, ¿no? Estos que conocemos y que incluso han dicho, este es mítico, esta persona, ¿no? Pues ahí. ¿Y por qué nos queremos parecer? Es decir, ¿por qué queremos parecernos a esos que admiramos? Determinados, concretos. Otro ejercicio sería recoger un poco los mitos de las grandes civilizaciones y ver cuál nos llama la atención. Yo, por ejemplo, el mío que más ha sido el de Gilgamesh. A mí el mito de Gilgamesh, no os voy a contar el mito, así que buscará en vuestra bibliografía o en Google y veréis todo esto, ¿no? No sé, a mí algo me abrió cuando yo leí un artículo del fundador de Nueva Acrópolis que se llamaba Gilgamesh, el hombre que no podía morir. Aquello todavía me acuerdo del título del artículo. Bueno, pues vamos a ver cuál nos han llamado la atención, cuáles son esos mitos. Bueno, no sé, si tenemos familiaridad con Grecia, Roma, etcétera, pues ahí tenemos para elegir todo lo que queramos. Y luego, que por cierto, que en la versión del mito de Prometeo que tenemos, más canónica, es la que dice Platón en el diálogo Protágoras. Bueno, entonces, esto sería interesante como decir, bueno, ¿qué me dice a mí este mito de esta? Nosotros, por ejemplo, en Nueva Acrópolis usamos mucho la mitología comparada, es decir, tenemos larguísimas asignaturas de símbolos, de simbología o de religiones, donde vamos comparando lo que hemos ido encontrando en una y con la otra, ¿no? Y ahí es donde se ven las estructuras, dirían los estructuralistas, las estructuras de los mitos, porque son como pattern, ¿no? Como sistemas, como modelos que se repiten, sea en Sumer, sea en Babilonia, sea en la China. Por ejemplo, en la China, me acabo de acordar, en la bajada a los infiernos, es decir, hay un momento del personaje que puede ser una divinidad, o puede ser un héroe, o puede ser un humano, que en un momento dado bajan al Hades, ¿no? Como cuenta Homero en la Ilíada y en la Odisea, ¿no? Y se encuentran con todos los que estaban allí, ¿no? Es una manera de decir, ¿ves? No se han muerto, pero están vivos, porque están en el Hades, entre otras cosas, ¿no? Esto de la bajada a los infiernos, que también se dice así, está en todas las civilizaciones, por todos lados. ¿Por qué? Será importante. Pues vamos a intentar interpretar lo que nos están diciendo. Los chinos, los japoneses, todos hablan de esa bajada como una gran prueba. O sea, la gran prueba es bajar a los infiernos. Y ojo, algunos regresan y otros no. Y cuando se quedan están encantados. Cosa que llama la atención, porque los griegos veían, ya Julia, es que ya sabe muchísimo de los griegos. Los griegos siempre veían el Hades como algo espantoso, ¿no? Hasta que llegó Homero. Y lo pone, hay una parte muy fea en el Hades, pero hay otra parte muy bonita. Bueno, luego, esto de buscar esos mitos, ¿no? De las grandes civilizaciones. ¿Cuáles son los que yo conozco? Yo lo he hecho con lo de Platón, lo he apuntado a la lista de los que yo me acordaba. Claro, ahora no voy a buscar todas las diálogos a ver dónde están los mitos, pero sí, a ver, ¿cuál es de Platón, el otro? Y luego, por último, diríamos, estos personajes que consideramos míticos, ¿por qué pensamos que nos atraen, ¿no? ¿Cuál es el factor que esos personajes tienen a su favor que nos atraen? Cuando veáis la mesa redonda del héroe, ahí saldrán cosas, porque la mayoría son esos héroes, ¿no? Y la palabra héroe se sigue usando muchísimo en nuestras sociedades, ¿no? Entonces, esos que consideramos míticos, que consideramos que ya no estoy hablando de los mitos de la antigua civilización ni de los griegos, no, esos personajes que decimos, es un personaje mítico.
porque está muy de moda y entonces una de las cosas que se dice es que son míticos. También se dice, estamos viviendo un momento histórico, todo es histórico. Lógicamente toda la historia, conforme la historia está llena de momentos históricos, pero muchas veces dice, estamos viviendo un momento histórico. Y es como si dijéramos, está subiendo, lo que está pasando está subiendo de nivel, ya no es algo ordinario de todos los días, es algo histórico y ya a continuación dirían mítico. Pero no dicen mítico porque a lo mejor no saben que estamos diciendo mítico cuando decimos histórico. Es decir, ¿por qué sería histórico o mítico ese trabajo? Eso es el trabajo que os dejo para el fin de semana, cuando queráis. Pero algún día se os puede ocurrir, pues voy a hacer el ejercicio, voy a ver. Y saldrán cosas interesantes y quizás pues, nos conoceremos un poco más a nosotros mismos, que es de lo que se trata también. Pues nada, muchas gracias. No sé si me he agotado. No, está bien, todo el tiempo. Que yo le tenía un miedo a pasarme. Sí. Muy bien, bueno, muchas Cambiamos. gracias. Como veis, hemos planteado un punto de partida. Ya de por sí el título de la charla da por hecho que el mito puede enseñarnos algo. Es decir, partimos de una premisa y es que el mito nos va a transmitir algo. ¿De qué manera lo transmite? Es lo interesante. Dolores ha planteado los distintos tipos de interpretación que podemos hacer con respecto a un mito. La razón de por qué se puede interpretar de distintas maneras es lo que nos va a dar la clave de por qué es interesante analizar un mito. Y es que el lenguaje simbólico tiene la particularidad de poder representar al mismo tiempo varias cosas. Es decir, un mito, o en el relato de un mito, la narrativa de un mito, puede haber un relato histórico, más o menos certero, si es que la historia en algún momento, o el relato histórico es certero, porque siempre evidentemente va a haber una visión sesgada, va a haber un sesgo en quien al menos ha contado ese relato, más o menos objetivo. Por lo tanto, puede haber un relato histórico, está contando un acontecimiento, la fundación de una ciudad, de un determinado lugar, una batalla, un hecho geográfico que ha podido tener lugar en algún momento. Al mismo tiempo puede estar también representando alguna cuestión social, algún elemento propio de lo que podríamos denominar la condición humana, es decir, de los elementos que conforman regularmente los problemas sociales, nuestras luchas intestinas que no conseguimos nunca resolver porque algunas devienen de lo más instintivo o de una mala gestión de nuestras emociones. Luego, algunos mitos nos están contando realidades simbólicas cosmogónicas, de cómo se puede dotar o interpretamos este universo si es que en algún momento empezó o ha empezado o va a terminar o no va a terminar. El mito también cuenta eso. Y también hay un elemento que probablemente sea el que más nos llama muchas veces la atención, que es la interpretación que podemos hacer a nivel psicológico. ¿Por qué le llamamos psicológica? Porque es una interpretación en la que nosotros conformamos parte de ese mito. Nos sentimos identificados con el mito. Por eso decimos que el mito nos dice algo directamente a nosotros. El lenguaje simbólico tiene esa particularidad. Generalmente el lenguaje no simbólico, que es el lenguaje, al final todo lenguaje, sea simbólico o no, utilizamos las palabras para poder transmitirlo. Pero no es lineal. Lo interesante del lenguaje simbólico es que se puede leer desde distintos puntos, sincrónica y diacrónicamente al mismo tiempo. Porque representa, a través de figuras, de personajes, de hechos y de acontecimientos, realidades que al mismo tiempo cada uno de nosotros podemos estar viviendo interiormente. Por ejemplo, una lucha, una batalla, un dilema moral para cualquiera de nosotros entre lo que creemos que debemos de hacer y lo que nos apetece, se convierte en una batalla que está representada fielmente entre dos ejércitos en la narrativa de un mito. De alguna manera hay algo heroico en nosotros cuando somos capaces de sobreponer elementos que consideramos más importantes o más humanos en nosotros sobre los más animales, porque en todos nosotros conviven al mismo tiempo una parte instintiva, hay un animal presente en nuestra vida que se expresa a través de emociones más bajas, si queremos llamarlas así, pero no es peyorativamente, simplemente que son más básicas, y elementos instintivos que van sobre todo en relación a la supervivencia y a la reproducción. Cuando en esa pugna vence el hombre y la mujer, el ser humano, cuando vence esa parte consciente, que es quien decide cómo quiere vivir la vida, hay algo heroico que está presente.
Y hay una interpretación que podemos llamarla psicologista, pero yo quizás no utilizaría el término porque es reduccionista aplicar ese término también. Quizás podríamos denominarla humana, es decir, hacer una interpretación humana desde el punto de vista humano de ese mito o de ese símbolo. Los mitos que ella ha presentado, que ha puesto sobre el tapete, que representan además alegorías, son más ricos aún, porque tratan, te he copiado la frase, te estaba leyendo, como no lo ha mencionado, lo menciono yo, de Giordano Bruno. Giordano Bruno le da mucha importancia a la capacidad que tiene el símbolo de hacer o de despertar en nosotros un ojo intuitivo, que nos permite ver un poquito más allá de ese relato lineal. Al decir que estamos viendo más allá, estamos viendo un significado que de alguna manera puede estar oculto y que está representando algo que podemos entender por analogía. Pongo un ejemplo para entenderlo básicamente. Muchas veces, para poder entender algo a lo grande, por su complejidad, utilizamos una alegoría, que puede ser un relato mítico en ese sentido porque es simbólico, representando algo en pequeño. Cuando se lo queremos explicar a un niño o una niña pequeñito, generalmente lo hacemos. No le podemos explicar el conflicto que están viviendo a lo mejor sus padres a nivel emocional, pues nunca lo entendería, pero tratamos de reducirlo a algún acontecimiento que pueda entender, que es entendible por analogía y que no es muy diferente en esencia del conflicto que luego se le está tratando de transmitir. O sea que esa capacidad que tiene el mito es la que nos permite, en un relato aparentemente inofensivo, estar dando mucha más información de la que aparentemente se está dando. Esto es muy interesante, porque de alguna forma esto nos llevaría a lo que Nietzsche trataba de recuperar en el sentido de la tragedia, como una ficción que, o también lo decía con respecto al arte, que muchas veces se le ha considerado como una crítica al arte. Yo no la considero como tal, porque de alguna manera el ser humano genera una ficción para hacer más digerible algo que si lo contemplara de manera directa, como puede ser la sinrazón que muchas veces se presenta en la vida, como puede ser la de la muerte, no la podría soportar. Y en un pequeño relato que a veces lo ve de manera indirecta, como ocurría en la tragedia, que se representaba a través de un drama, algo que estaba presente en la vida de todas las personas que estaban allí presentes, pero no lo estaban viendo de manera directa, lo veían de manera indirecta. De manera que el que puede ver, ve, y el que no, algo pilla, algo capta, algo intuye, algo entiende. Aunque sea una pequeñita parte. En un mundo y en una vida tan compleja y tan difícil de entender, porque está tan llena de flecos, y en un momento como este, en el que se derrumban muchos de los grandes relatos, de los grandes discursos, en los que es difícil encontrar dónde asirse, dónde apoyarse, el poder entender, aunque sea un poquito algo de esta vida, ya es muchísimo. Y creo que eso el mito nos lo puede aportar. Al mismo tiempo, si tratamos de verlo desde un punto de vista personal, es decir, tratamos de identificarnos con el personaje, vamos a poder ver que mitos hay de muchos tipos. O sea, el concepto mítico como relato nos va a aportar muchas, por no decir todas, porque sería utilizar un término muy absoluto, pero sino gran parte de las facetas de nuestra vida. Los distintos mitos, es decir, en un solo mito no vamos a encontrarlo todo, como no vamos a encontrar la respuesta a todas las cosas en un solo libro o en una sola persona. Probablemente si juntáramos todas las visiones del mundo que tenemos todos en este mundo, nos podríamos acercar algo a una visión conjunta y total, pero tampoco sería la totalidad, porque cada uno tiene apenas una pequeña porción. En el mito ocurre igual, pero cada mito está transmitiendo algo. A veces probablemente de manera consciente, por quien ha desarrollado el mito, como en el caso de Platón, está claro que él está tratando de transmitirnos algo con ese mito, y en otros probablemente de manera inconsciente. Y aquí esto es interesante porque ahí aparecería, por ejemplo, también todo ese lenguaje onírico de los sueños que representamos nosotros también de manera simbólica, aún sin ser muy conscientes de lo que estamos representando en esos sueños. Lo cual hace muy difícil luego que lo interpretemos y podamos llegar a ese mensaje.
Pero cuando hacemos el esfuerzo, ya sea en el sueño o en el mito consciente, empezamos a encontrar elementos que nos permiten, como dice aquí Giordano Bruno, que me ha parecido muy bonito, y es una palabra que me gusta mucho, dice aquí establece vínculos entre las cosas. A mí me gusta utilizar la palabra restablecer los vínculos entre las cosas, porque siempre pienso que esos vínculos están o han estado. Lo que nos pasa es que a veces no los vemos o lo hemos perdido por alguna razón y nos cuesta por eso trabajo entender las cosas. Empezamos a restablecer pequeños elementos, incluso dentro de nosotros mismos. Es interesante en este sentido todo el esfuerzo que hacen pues, todos estos mitólogos, por llamarlo de alguna manera, sobre todo ya entrado en el siglo XX, por tratar de descifrar, bien desde el punto de vista desde el estructuralismo, es decir, tratando de buscar estructuras que sean parecidas en los distintos modelos, y por ejemplo aquí podríamos utilizar a lo mejor este escritor, mitólogo, que es bastante conocido, que es Joseph Campbell, que habla de la estructura del mito en base a unos determinados parámetros, pero también tenemos a Gilbert Durand, que también establece algunos parámetros dentro del mito, Furio Jesse, Paul Dill, en fin, hay muchos. Y podemos ver también una visión que desde el punto de vista junguiano, dentro de la psicología, ha tratado de interpretar el mito para ver en qué medida también podemos nosotros, que me parece también muy interesante, que además lo que dice o plantea Carl Gustav Jung, que es este famoso psiquiatra suizo que plantea desde el punto de vista de los mitos la interpretación de los sueños de una manera un poquito más profunda, un poco no, bastante más profunda que el planteamiento que había hecho Freud, lo que nos va a plantear ya no es solamente que interpretemos los mitos, sino que vivamos, empecemos a vivir nuestro propio mito. ¿Y cuál sería ese mito? Bueno, es el mito que en el fondo representa el proceso de completura, de desarrollo, autodesarrollo, me da igual el nombre que le queramos dar, es decir, de crecimiento personal, por utilizar términos que están hoy un poco más en boga, de encuentro con uno mismo, de integración, en fin. Ese desarrollo, al fin y al cabo, de la conciencia, en el que estamos todos, de alguna manera, metidos en esta vida. Porque al fin y al cabo, si algo podemos ver con el correr de los años, es que nuestra perspectiva, en el mejor de los casos, se amplía. En el peor, generalmente se mantiene, es difícil que se reduzca, aunque también puede ocurrir. Pero nuestra conciencia tiene la capacidad de ampliarse, de percibir más cosas, de ver más cosas en el mismo lugar, en las personas con las que tratamos, con nosotros mismos, ver más facetas de nosotros mismos. O sea, tenemos esa capacidad. Es una capacidad de crecimiento, de ampliación, de desarrollo. De alguna forma, ese desarrollo representa elementos míticos. ¿Por qué? Porque nada que crece, nada que se desarrolla, lo puede hacer sin dar lugar al paso de lo viejo a lo nuevo. Para que algo se vaya desarrollando, para que algo vaya creciendo, algo debe de ir dejando lugar a lo nuevo. Ese elemento, tanto en lo individual como en lo colectivo, genera ya de por sí un conflicto natural. Nosotros nos cuesta trabajo soltar, nos cuesta trabajo morir. Morir cotidianamente, me refiero. Porque en el mito, el héroe, la heroína, hay un momento, ya sea por un descenso al infierno, ya sea por la propia muerte o el encuentro con la misma, como en el caso de Gilgamesh, va a tener que morir algo de él. En el caso de Gilgamesh, cuando muere Enkidu, o en el caso de otros, cuando ellos mismos pasan por ese proceso y tienen que bajar a las profundidades del Hades y encontrarse con la muerte cara a cara. Que al fin y al cabo representa el ir soltando algunos aspectos de nosotros mismos, de nuestra personalidad, de los elementos en los que nos hemos ido apoyando o hemos ido construyendo nuestra vida desde que somos pequeñitos. De alguna manera también están representados ahí los prejuicios sociales, culturales, que representan nuestro entorno y que muchas veces nos dificultan el poder pensar por nosotros mismos. A veces por la dificultad que conlleva el pensar con nosotros mismos y enfrentarnos a un conjunto que generalmente va a pensar de manera diferente, o a veces por el cariño que podemos tener a aquellas personas que nos han transmitido esos elementos de pensamiento, culturales o sociales, y que con una cierta melancolía nos estancan y que no nos permiten
desarrollar elementos de pensamiento propio y que tienen algo de esa rebeldía también mítica que vamos a encontrar también en muchos de los mitos, no en todos, porque ya os decía que mitos hay de muchos tipos. Entonces, ¿cómo podemos afrontar esa lectura del mito? La lectura del mito vamos a tener que afrontarla desde el punto de vista simbólico, que suena muy bien, pero no es fácil, porque el problema nuestro es que hemos perdido ese lenguaje en gran medida. No utilizamos el lenguaje simbólico. Probablemente, no sé si Nietzsche tenía razón en un sentido absoluto, cuando decía que desde el mundo clásico el racionalismo se había ido abriendo camino de una manera cada vez más marcada y había ido dejando de lado ese pensamiento arcaico, que era un pensamiento mítico, que representa esa pugna entre el mito y el logo. No sé hasta qué punto fue eso así o no fue así, pero sí es real que el excesivo racionalismo, el excesivo esfuerzo por tratar de dotar de sentido métrico a las cosas, es decir, por poder medirlas, por poder pesarlas, por poder determinar lo que es real o lo que no es real, nos ha llevado a un punto muy reduccionista del mundo, de la vida y de nosotros mismos. Solo percibimos o vemos aquello que queremos ver. Y lo que no queremos ver, porque nos da miedo muchas veces, porque no lo podemos medir, no porque no exista, porque aún para la realidad del que ve visiones, las visiones son reales. Es decir, el concepto de realidad es tan ambiguo y tan amplio como probablemente lo sea el de la realidad absoluta. Entonces, ante esa circunstancia, el lenguaje simbólico nos permite una relación con el entorno, con la naturaleza, más natural, más sana, porque vamos a ver todo representando el movimiento. En la observación de la naturaleza nos va a permitir entender los ciclos, nos va a permitir entender qué está pasando también interiormente, porque en todos nosotros sale un sol y se oculta de manera diaria, de manera cotidiana. En todos nosotros aparecen fenómenos atmosféricos, la muerte está presente de manera cotidiana o también circunstancial. Y esa visión de manera simbólica lo que nos va a permitir es ver la realidad como representación, porque indudablemente y de manera invariable, cada uno de nosotros el mundo se lo representa como buenamente puede. Todos lo percibimos a través de los sentidos, pero tratamos de dotarlo del sentido. Si hay algo puramente y eminentemente humano, es eso. El tener la capacidad de dar sentido a las cosas y de aportar valor, como decía Dolores, aportar un valor que es simbólico, también decimos sentimental. Es que es lo mismo, no podemos erradicar la emoción de nada que haga un ser humano tampoco. Pero vamos aportando valor a la realidad y la vamos construyendo sobre esa forma. Y vamos atribuyendo, queramos o no, valor simbólico a las cosas. Lo que pasa es que no lo leemos, no lo sabemos leer. Probablemente en el sueño muchos de los elementos que aparecen cuando tratamos de interpretarlo no sepamos verlos porque lo que representan es un valor simbólico. Porque al fin y al cabo cada uno de nosotros tiene un valor directo, es decir, los que nos conocemos, lógicamente, y los que no nos conocemos, algún prejuicio viene y va sin quererlo y de alguna manera atribuye un determinado valor, pero también adquirimos un valor simbólico. Aparecen valores simbólicos que son más arquetípicos, es decir, que están presentes en los mitos, y ahí están los estructuralistas, es decir, va a aparecer el infierno, el cielo, lo divino, lo profano, ¿no? Va a aparecer el arquetipo de la madre, el héroe. Son arquetipos no sexuales, no determinados sobre seres humanos, sino sobre lo que representan, ¿no? Por ejemplo, Jung hizo, y luego Campbell además hizo también un estudio sobre esto, ¿no? Que representa en un mito muchas veces el papel de lo femenino, que vamos a tener de hecho una charla dentro de 2 semanas sobre la heroicidad de lo femenino. Es muy interesante porque más allá de nuestro género, de nuestras inquietudes, de lo que nos atrae o no nos atrae, la estructura física de las cosas nos dice algo de las cosas. La estructura física de, si no queréis que diga hombre o mujer, de la hembra, sí, en el ser humano, en el mundo animal o en el vegetal, tiene una capacidad productiva que también tiene la naturaleza en sentido absoluto.
es una naturaleza que genera, que es capaz de generar vida, que tiene la capacidad, muchas veces hablamos de la madre tierra, y es en un sentido bien metafórico o simbólico, porque evidentemente si hay algo en la naturaleza es una integración de todos los contrarios. Nuestra tendencia muchas veces es apartar en contrario, blanco, negro, arriba, abajo, masculino, femenino, negro, blanco, pero en la naturaleza vemos todo eso integrado. El valor simbólico se lo vamos a atribuir para tratar de entender qué aspectos hay en la naturaleza que también hay en nosotros. Por ejemplo, Jung decía y atribuía un papel de lo femenino, no en un sentido humano, sino en un sentido de tener una capacidad de generar vidas, y en este sentido eran imágenes, a lo inconsciente. Y de alguna forma veía que en el mito muchas veces esto podía estar representando el papel que representaba la mujer en ese mito, por el valor simbólico que podemos atribuirle. Nosotros en el sueño quizás no hilamos tan fino, no nos vamos a un sentido tan arquetípico, pero por ejemplo si sueño con alguien que conozco, yo sueño contigo y a ti te conozco y tengo una relación contigo, ¿por qué he soñado con él? Pero él puede representar cosas para mí, puede representar virtudes, defectos. Ese es el valor simbólico que le voy a atribuir. En el mito también vamos a ver eso. Cada representante, cada héroe, heroína, villano, cada monstruo, cada elemento va a representar también aspectos de la vida que tienen un valor simbólico. Entonces, ¿qué nos puede enseñar un mito? Nos puede enseñar muchas cosas, pero tenemos que empezar a trabajar con ese lenguaje simbólico. Ver las cosas no solamente por lo que son, sino por lo que representan para nosotros. Entender cómo se reproduce y se desarrolla ese proceso de representación es muy importante para esta cuestión. Ver en qué medida cada acontecimiento de nuestra vida repercute en nosotros y al mismo tiempo es representado por nosotros de manera simbólica. Y ver cómo muchas veces el lenguaje de las palabras es tan parco y tan complejo que muchas veces no nos permite comunicarnos de una manera tan efectiva como lo hace el lenguaje simbólico. Porque algo a lo que le atribuimos un valor simbólico, para dos personas que han vivido esa misma experiencia, el valor es muy transmisible, es muy directo, porque nosotros en general la experiencia la traducimos rápidamente a imágenes. Tenemos una vivencia y de esa vivencia va a haber 4 o 5 imágenes que nos quedan. No somos capaces de acordarnos de todo, salvo gente muy privilegiada que se acuerda de los detalles más nimios. Pero normalmente vamos a coger 3 o 4 imágenes con suficiente valor simbólico para recoger la experiencia que hemos tenido en ese momento. Cuando queremos transmitirla, ahora tenemos que pasarla por un doble filtro. Ya la hemos filtrado recogiéndola en imágenes. Ahora la traducimos a un relato. Tratamos de explicarla y utilizamos palabras. Las palabras también tienen un valor simbólico para nosotros porque están en función de nuestra experiencia. La palabra familia no significa lo mismo para todos los que estamos aquí porque ninguno de nosotros tiene la misma experiencia respecto a lo que es una familia. Ahora, cuando la utilizo con la connotación y el valor simbólico que para mí tiene la palabra, pero al transmitírsela al interlocutor, ahora él la traduce de otra manera. ¿Veis que es muy complejo? Cuanto más sencillo es el lenguaje simbólico, más posibilidad tiene para aquellos que comparten la experiencia de poder sentirse identificados mutuamente, poder de alguna manera reconocerse. Por eso es tan importante también en los lenguajes que tratan de llevar a algo donde lo que se pesa y lo que se mide ya no tiene valor, como es el lenguaje de lo sagrado, o el lenguaje en relación a lo más espiritual, o lo más íntimo, o me da igual cómo lo llamemos, es decir, aquellas cosas que están en la vida, pero que no podemos determinar con una exactitud meridiana, pero que no por ello dejan de estar, no dejan de estar presentes, no dejan de afectarnos. Es probable que muchas cosas de la vida no las podamos ver porque todavía no estamos preparados para verlas. Y aquí podríamos utilizar lenguaje simbólico de un mito. Si nosotros vemos cuando nosotros éramos niños, cuando éramos pequeñitos, éramos capaces de ver lo que estábamos preparados para ver. A medida que hemos ido creciendo, hemos ido percibiendo más cosas de nuestro entorno, de nuestra realidad. Es decir, aquí y ahora hay más cosas de las que yo puedo ver y percibir.
y con el tiempo es probable que sí las pueda percibir. Se puedo ir ampliando mi capacidad de percibir en el mundo y de percibir en mí mismo, en mi vivencia íntima. Es probable que si utilizamos ese lenguaje de la imaginación y aprendemos a trabajar con esa imaginación, podamos desarrollar dentro de nosotros infinitos mundos, como nos demuestran muchos otros seres humanos a lo largo de la historia que han sido capaces de hacerlo. Entonces, el mito y la estructura del mito y el lenguaje simbólico del mito lo que nos va a permitir es hacer todas esas cosas. Decía Jung que para esa vivencia del mito era muy importante ir amueblando poco a poco nuestra cabeza con estos símbolos. Leer mitos, leer historia, nos va a ir haciendo, sin que nosotros queramos, ir recogiendo estos personajes que decía Dolores, con los que nos vamos a sentir identificados, nos van a gustar por algo y se van a formar parte de nuestra vida. Es inevitable. En cuanto uno va encontrando mitos donde se identifica hasta tal punto que esos personajes se introducen en uno. Y no solamente se introducen, sino algo más importante, encarnan partes de uno que no tendrían lugar, no los podría ver y ver tan claros porque no tendrían una matriz o un arquetipo, como lo llama Jung, donde encarnar. Cuando ya tengo esa idea, esas imágenes, esos personajes, ahora puedo ver más claras realidades de mí mismo. En mi diálogo, no hace falta que sea soñando, simplemente viendo en mi realidad, en mis sueños, en mis aspiraciones, lo que quiero lograr, en lo que quiero conseguir, con lo que me identifico. Entonces, como ejercicio, yo recomendaría ir acercándonos a los mitos, a leerlos, no tratando probablemente de desgranarlos solamente de una manera racional, sino tratando de, como decía Dolores, dejar que ellos nos digan las cosas. Probablemente, si eso lo empezamos a ejercitar, como probablemente se hizo en la antigüedad, porque mitos hay desde que el ser humano es ser humano, si lo empezamos a hacer con esos relatos que están hechos por seres humanos, para seres humanos, con el tiempo nos resulte más fácil ir desarrollando una relación natural con la naturaleza, con los demás y con nosotros mismos, en la que ese lenguaje se haga más patente. Y ya no solamente tengamos que interpretar el mundo, sino que el mundo sea capaz de comunicarse con nosotros y de darnos probablemente muchas de esas respuestas que tanto ansiamos y que tanto necesitamos. Así que, bueno, con eso también me he mantenido en el tiempo. Muchas gracias.